Saab no es precisamente un nombre que resuene en los hogares cuando se habla de automóviles, ni siquiera en su apogeo. Aunque la marca continuó produciendo vehículos en Estados Unidos hasta 2016, siempre fue una elección curiosa, reservada para aquellos que se resistían a seguir las tendencias dominantes, sin importar la década. En los años 60, la fiebre por los deportivos británicos, como el MGB y el Triumph TR4, estaba en pleno auge en América. Los estadounidenses se enamoraron de estas plataformas ágiles, ligeras y llenas de vida, que ofrecían una experiencia de conducción completamente distinta a la guerra de potencia desatada por los tres grandes, General Motors, Ford y Chrysler, quienes competían con muscle cars de gran cilindrada. Optar por un deportivo compacto de 4 cilindros ya era, en sí mismo, un acto de rebeldía contra la norma de los motores V8 y la obsesión por la velocidad en línea recta. Pero para aquellos que buscaban algo aún más singular, algo que destacara incluso entre los roadsters británicos, Saab, sorprendentemente, tenía la respuesta. Sí, la misma empresa que fabricaba sedanes con un diseño tan peculiar como funcional decidió aventurarse en la creación de un deportivo ligero. Con un peso inferior a 900 kilos y equipado con uno de los motores de sonido más visceral de la época, la creación de Saab se convirtió en uno de los autos más fascinantes de su tiempo, el Saab Sonett. Orígenes del Saab Sonett. La historia del Saab Sonett comienza en la década de 1950, cuando un grupo de ingenieros y entusiastas de las carreras de Saab, liderados por Rolf Melde, se propuso diseñar un prototipo de roadster biplaza con un presupuesto extremadamente limitado. Este proyecto, casi artesanal, tomó forma en un granero cerca del centro de fabricación de Saab en Suecia. Inicialmente, el vehículo fue bautizado como Saab 94, un nombre lógico que seguía la numeración de los modelos existentes, como el Saab 93. Sin embargo, pronto adoptó el nombre Sonett, inspirado en la expresión sueca Sanat det är, que se traduce como «qué bonito es» o «qué elegante es». Este nombre, con un toque poético, se convirtió en la identidad definitiva del automóvil. El primer Saab Sonett era un vehículo extraordinariamente ligero, con un peso de apenas 550 kilos, gracias a un chasis de aluminio inspirado en la ingeniería aeronáutica. Saab, después de todo, era una empresa con raíces en la fabricación de aviones. Este chasis estaba ensamblado con remaches en muchas secciones para garantizar la resistencia necesaria. Estéticamente, el Sonett era un deportivo limpio y contemporáneo, con claras influencias de diseño de autos como el Porsche 356 Speedster y los Alfa Romeo de la época. Aunque no alcanzaba la misma elegancia refinada de estos modelos, su estilo era atractivo y reconocible. A diferencia de los autos de acero tradicionales, la carrocería del Sonett estaba hecha de fibra de vidrio, un material poco común para Saab en ese momento, pero que se eligió por su bajo costo y ligereza, dadas las limitaciones presupuestarias del proyecto. Debido a estas restricciones, muchos componentes de la suspensión y el tren motriz fueron tomados directamente de la línea de producción de Saab, específicamente del Saab 93 y 96. Esto dio lugar a una característica inusual para un deportivo: el Sonett era de tracción delantera. Su motor era un 3 cilindros en línea de 748 centímetros cúbicos, un motor de 2 tiempos que producía un sonido más parecido al de una motocicleta que al de un automóvil convencional. Con una potencia máxima de 57 caballos de fuerza y un par motor de aproximadamente 81 Nm, el Sonett no era un prodigio de velocidad, pero su peso pluma lo hacía ágil y divertido de conducir. Este pequeño deportivo era ligero, manejable y representaba una audaz incursión de Saab en un territorio desconocido, especialmente considerando el diseño conservador de sus sedanes en ese momento. Cuando el Saab Sonett fue presentado en el Salón del Automóvil de Estocolmo en 1956, causó sensación. Sin embargo, la alegría fue efímera. Solo se construyeron 6 unidades durante la fase de prototipo antes de que el proyecto se detuviera. Saab decidió priorizar sus esfuerzos en la producción de sus sedanes, dejando al Sonett en un segundo plano. Pero esta no sería la última palabra del Sonett, de hecho, su historia apenas comenzaba. El regreso del Sonett, Saab Sonett 2. En 1966, el Sonett hizo un regreso triunfal, digno de una obra de Shakespeare, con el completamente rediseñado Saab Sonett 2. El diseño de roadster abierto del prototipo original fue reemplazado por un elegante fastback con una gran ventana trasera de vidrio que recuerda a la del Plymouth Barracuda de 1965 a 1966. Esta ventana trasera, combinada con un corte abrupto en la parte trasera tipo comeback, un diseño aerodinámico que reduce la resistencia al aire,
acentuaba las líneas de la carrocería y minimizaba el voladizo trasero, dándole al auto una apariencia moderna y compacta. En la parte frontal, el Sonet 2 adoptó faros empotrados en los guardabarros y un diseño más angular, lo que le confería un aire más sofisticado que el del prototipo original. En general, el Sonet 2 mostraba un diseño más coherente y pulido, reflejo de un presupuesto más sólido para su desarrollo. A pesar de los cambios, el Sonet 2 seguía siendo un auto diminuto. Con una distancia entre ejes de solo 2 y 16 metros y una longitud total de 3.76 metros, era 25 centímetros más corto que un MGB y aproximadamente del mismo tamaño que un Triumph Spitfire. Fiel a la filosofía del Sonet el Sonet 2 utilizaba muchos componentes existentes de Saab para mantener los costos bajos. Sin embargo, bajo la carrocería, era un auto completamente diferente. Contaba con suspensión independiente en las 4 ruedas, lo que lo hacía sorprendentemente capaz en curvas, y su motor de 2 tiempos de 3 cilindros fue revisado. El desplazamiento creció de 750 centímetros cúbicos a 841 centímetros cúbicos, aumentando la potencia a 60 caballos de fuerza. Aunque no era una cifra impresionante, el peso del Sonet 2, ahora de 680 kilos en su versión de producción, permitía que el auto alcanzara velocidades superiores a 160 km por hora si se tenía la paciencia suficiente. El motor de 2 tiempos, equipado con 3 carburadores, ofrecía un sonido y una experiencia de conducción únicos, especialmente al cambiar a través de su transmisión manual de 4 velocidades, que curiosamente usaba una palanca montada en la columna de dirección. Saab tenía la clara intención de llevar el Sonet 2 al mercado estadounidense, que en ese momento era un terreno fértil para los deportivos europeos. Sin embargo, el mayor obstáculo no fue el precio ni el diseño del auto, sino su motor. Un vehículo con un motor de 2 tiempos podía funcionar bien en Suecia, donde Saab tenía una base sólida de clientes leales, pero en Estados Unidos, este tipo de motor era una rareza que no inspiraba confianza. Como resultado, solo se fabricaron 258 unidades del Sonet 2 con el motor de 3 cilindros antes de que Saab tomara una decisión drástica, reemplazar el motor de 2 tiempos por uno de 4 tiempos para mejorar su atractivo. El desafío era encontrar un motor que encajara en el diminuto compartimiento del Sonet. La mayoría de los motores de 4 cilindros en línea eran demasiado largos, y un V6 era simplemente impensable. Esto dejó a Saab con una única opción viable, el motor V4 Taunus de Ford. Este motor de 1.5 litros, diseñado originalmente para el proyecto del Ford Cardinal, un auto económico que nunca llegó a producción, se utilizó en varios modelos europeos de Ford, pero nunca en vehículos vendidos en Estados Unidos. Al ser un motor de 4 tiempos, eliminaba la necesidad de mezclar aceite y gasolina, como requería el motor de 2 tiempos, lo que simplificaba la experiencia de propiedad. Con el quinto 4, el Sonet producía 65 caballos de fuerza, un aumento modesto de 5 HP respecto al motor anterior, pero la verdadera ventaja estaba en la curva de par más robusta, que hacía que el auto se sintiera más vivo a bajas revoluciones. La evolución, Saab Sonet V4 y Sonet 3. Los modelos equipados con el motor V4 fueron denominados Sonet V4, y como era de esperarse, la introducción de un motor más convencional impulsó las ventas significativamente. Entre 1967 y 1969, se vendieron 1,600 unidades del Sonet V4, con un precio inicial en Estados Unidos de alrededor de $3,200 en 1970, equivalente a unos $25,000 de 2025, ajustado por inflación. Sin embargo, los ejecutivos de Saab creían que el Sonet necesitaba una renovación para mantenerse competitivo frente a los nuevos diseños que estaban adoptando otros fabricantes. Así nació el Saab Sonet 3, la tercera y última iteración del modelo. El Sonet 3 fue, desde el punto de vista de producción, una actualización relativamente económica, ya que la mayoría de los componentes mecánicos eran idénticos a los del Sonet V4 de finales de los 60. Los paneles laterales y las líneas principales de la carrocería se mantuvieron prácticamente sin cambios, pero la parte frontal recibió un rediseño completo que enfatizaba su angularidad. Los faros empotrados fueron reemplazados por faros emergentes, pop-up headlights, una característica de diseño muy popular en la época, ubicados sobre una nueva parrilla de ancho completo que integraba luces antiniebla. La ventana trasera redondeada dio paso a un vidrio plano más práctico y económico de producir, que además estaba articulado para facilitar el acceso al área de carga detrás de los asientos, una mejora en la calidad de vida para los propietarios. Bajo el capó, el motor V4 de 1.5 litros continuó siendo la fuerza motriz,
aunque su potencia se vio ligeramente reducida debido a las nuevas regulaciones de emisiones. Sin embargo, en 1972, Saab introdujo una versión mejorada de 1.7 litros del mismo motor, que recuperó los 65 caballos de fuerza originales. En términos de rendimiento, el Sonet 3 no era un auto rápido, aceleraba de 0 a 100 km/h en unos 13 segundos y completaba el cuarto de milla en aproximadamente 18 segundos. No era un bólido, pero lo que le faltaba en velocidad lo compensaba con diversión. El Sonet 3 era un auto que permitía exprimir cada gota de su potencia en carreteras públicas sin meterse en problemas, una cualidad que lo hacía encantador. El interior del Sonet 3 también recibió mejoras, con un tablero más moderno, y lo más importante, una palanca de cambios montada en el piso, reemplazando la peculiar palanca de columna del Sonet 2. Este cambio aumentó significativamente el factor de diversión al conducir. La revista Road y Track elogió al Sonet 3 por su experiencia de conducción entretenida y su manejo equilibrado, a pesar de una distribución de peso delantera del 60 al 40. Sin embargo, señalaron que algunos aspectos, como la dificultad para realizar mantenimiento al motor, la calidad del embrague, los frenos y la palanca de cambios, no estaban a la altura de las virtudes del auto, como su dirección comunicativa. El declive y el legado. A pesar de los avances, el destino del Sonet tomó un giro sombrío a principios de los 70. La crisis del petróleo de 1973 golpeó duramente al mercado automotriz, y las nuevas regulaciones de seguridad en Estados Unidos, que exigían parachoques capaces de absorber impactos, añadieron un peso considerable al Sonet. Con los parachoques más grandes, el peso en vacío del auto se acercó a los 860 kilos, lo que afectó su rendimiento y agilidad. Las ventas comenzaron a desplomarse y en 1974, Saab decidió poner fin a la producción del Sonet. Aunque hubo planes para revivir el modelo, estos nunca se materializaron. En total, se fabricaron poco más de 8,000 unidades del Sonet 3, lo que elevó la producción total de todas las versiones del Sonet a algo más de 10,000 unidades. Estos autos eran, sin duda, peculiares. No hay otra forma de describirlos. Comprar un Sonet requería un tipo muy específico de comprador, alguien que prefiriera su singularidad sobre un Roadster británico como un MG o un Alfa Romeo Spider. Afortunadamente, 10,000 personas hicieron esa elección, lo que permitió que el Sonet dejara una marca en la historia automotriz. Sorprendentemente, para un auto tan raro, los Saab Sonet siguen siendo relativamente asequibles en el mercado de autos clásicos. Una búsqueda en sitios como Brina Trailer revela que estos vehículos están al alcance de coleccionistas con presupuestos modestos. La pregunta, sin embargo, es, ¿elegirías un Sonet sobre un MG o un Alfa Spider de la misma época? Es una decisión que depende del gusto por lo inusual, la disposición a lidiar con un auto que no siempre es fácil de mantener y el aprecio por una pieza de historia automotriz que desafió las convenciones.